Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple, también conocido como MAS, por sus siglas. Para abundar la pregunta ¿qué es el movimiento armónico simple? Vamos a observar los temas propuestos y también algunos conocimientos que debíamos tener previamente. Para las presentaciones de esta diapositivas tenemos al señor Cristian Sarmiento, el señor Nicolás Trujillo, el señor Cristian Tapia y mi persona, el señor Alejandro Santos. Para empezar, primero tenemos una pregunta, que es un tema hecho en anterioridad sobre qué es un choque elástico. Para hablar sobre qué es un choque elástico, tenemos a nuestro compañero, el señor Nicolás Trujillo. Bueno, el choque elástico. En física se dice que el choque entre dos o más cuerpos es elástico cuando se conserva la energía cinética total del sistema de cuerpos durante la interacción. Exactamente, y también como podemos observar en la imagen, al aplicarse una fuerza se genera una oscilación que va a conservar por siempre su energía cinética. Podemos seguir a hablar sobre las fórmulas que tenemos que conocer para distinguir el movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple se generan prácticamente tres fórmulas, aunque son bastante sencillas de recordar. Son la fórmula de la distancia, que es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Podemos observar de la velocidad, que de la velocidad es igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Podemos ver que la distancia y la velocidad tienen una fórmula casi idéntica. Sin embargo, se cambian varios datos al mover un poco solo el seno y el coseno. También tenemos la fórmula de la aceleración. La aceleración es igual a menos amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. O también se le conoce también como menos amplitud por la velocidad angular al cuadrado por la x, por la fórmula de x. Proseguimos. Supongamos que dos tranvías parecidos viajan en direcciones opuestas con la misma rapidez. Chocan y rebotan sin ninguna pérdida en la rapidez. Este choque es perfectamente elástico porque no se pierde energía. Esto explica que al viajar en direcciones opuestas con la misma rapidez, al rebotar no van a perder energía, sin embargo se van a mover en direcciones contrarias. Esto ejemplifica que no se va a perder la energía cinética. Podemos seguir observando otra cuestión, ¿qué es un choque inelástico? Para hablar sobre qué es un choque inelástico se encuentra nuestro compañero, el señor Cristian Tapia. Cristian Tapia. Bueno, el choque inelástico es una pérdida de energía cinética. Se conserva el momento del sistema. La energía cinética no. Esto es porque una parte de la energía cinética se le transfiere a algo más, la energía térmica, sonora y de formaciones. Los materiales son los probables culpables. Excelente, Cristian Tapia. Sí, es verdad, pero al abundar estos temas, ya que ya conocemos con anterioridad, nos estamos estancando, así que prosigamos. Podemos tener también un ejemplo sobre qué es un choque inelástico que puede hablar de esto nuestro compañero Nicolás Trujillo. Bueno, el ejemplo nos dice que supongamos que hay dos tranvías parecidos que viajan uno hacia el otro y estos chocan, pero estos están equipados con acopladores magnéticos. Se juntan en el choque, pero quedan con una sola masa conectada. Este tipo de choque es perfectamente inelástico porque se pierde la mayor cantidad posible de energía cinética. Pero esto no significa que la energía cinética final sea cero. El momento debe seguir conservándose. Exactamente. Y ahora podemos proseguir. Hablar sobre eso tal vez es que, como podemos observar, un sistema en el que al final dos masas diferentes se junten y vayan a la misma velocidad, podemos, y en el mismo sentido, es decir, que viajan iguales,
significa que es un choque inelástico. Ya podemos distinguir un sistema de esta forma. Ahora vamos a hablar sobre un poco sobre qué es el movimiento armónico simple o también conocido como MAS. Pero de esta forma vamos a hablar un poco general qué es el concepto. Así que para eso nos podría ayudar nuestro compañero el señor Cristian Tapia. Bueno, el movimiento armónico simple o más conocido como MAS es un movimiento en el que un cuerpo oscila de un lado a otro, de su posición de equilibrio e intervalos de tiempos iguales. Es una trayectoria rectilínea de la partícula que realiza una masa. Oscila alejándose y acercándose de un punto, situando en el centro de su trayectoria, de manera que su posición en función al tiempo. Exactamente. Sobre esto es el concepto del movimiento armónico simple. Así que podemos seguir hablando un poco más de conceptos generales, que es algo que ya vimos con anterioridad un poco, pero podemos seguir destacando algo. Que tenemos que el movimiento armónico simple es un movimiento oscilante ideal, es decir, sin rozamiento y con movimiento invariable. Para poder esto ver, analizaremos los conceptos que están a continuación, pero los cuales ya vimos un poco en qué consisten, pero vamos a profundizar en el tema. Para esto podríamos prescindir del señor Nicolás Trujillo para hablarnos un poco sobre la posición de equilibrio. Bueno, la posición de equilibrio es el centro de la trayectoria. La fuerza neta en este punto es nulo. Exactamente. Muchas gracias, señor Nicolás Trujillo. Bueno, aquí estamos ahora, vamos a hablar sobre la posición en X. Para eso nos acompaña nuestro compañero Cristian Sarmiento. La posición en X. La posición de la partícula es un instante de tiempo que de positivo va hacia la derecha del punto de equilibrio o en negativo hacia la izquierda del punto de equilibrio. Su fórmula vendría a ser X igual a amplitud por el seno de velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Como podemos observar en el gráfico, la posición en X en este gráfico se encuentra positivo. Exactamente. Podemos observar que, como nos indica esta recta numérica, si nos centramos después de el punto de equilibrio, estaremos en un punto más en punto positivo, y si nos centramos en la parte izquierda del punto tendremos un punto negativo. Correcto, ahí están las fórmulas. Ahora vamos a hablar sobre la amplitud. Señor Cristian Tapia. La amplitud en A. La amplitud en A es la distancia máxima que la partícula con respecto al P en este punto es la fuerza neta máxima. Este parámetro se da por defecto en los enunciados. Exactamente, habla de la distancia máxima de la partícula con respecto al punto de equilibrio. Este punto se sabe dar dos veces, puesto que como no pierde la energía cinética, se llega al mismo punto en ambos sentidos, pero con diferentes signos, es decir, en una oscilación llegaría de el centro a la derecha y del centro a la izquierda la misma distancia. Ahora vamos a hablar sobre la oscilación. La oscilación también nos puede acompañar nuestro amigo el señor Cristian Sarmiento. Sarmiento, por favor. Claro, Alejandro. Oscilación. Camino que recorre la partícula hasta que el movimiento se repite. ¿Esto qué quiere decir? Que la partícula va de un lado al otro y se va repitiendo, como dice el texto, efectivamente. Al igual que la amplitud, por lo general, este parámetro se suele dar por defecto de los enunciados y se presenta con radiales sobre segundo. Exactamente. Prosigamos. Ahora hablar sobre el periodo. De hecho, esto es bastante interesante. ¿Podría esto acompañarnos del señor Cristian Tapia? Bueno, el periodo en T
es el tiempo que utiliza una partícula en hacer una oscilación completa o ciclo. Como podemos observar, aquí nos indica una ecuación, primeramente a la izquierda, que significa periodo es igual a 1 sobre f. F, ¿qué es? F, pudimos ver atrás que era F la frecuencia. Con todo eso también podremos ver posteriormente. Y aquí nos demuestran las fórmulas, como podemos observar arriba del plano que se origina, observamos que nos da la fórmula que acabamos de ver, también nos da una fórmula para la frecuencia. Esta vemos en posterior, y también otra fórmula que sería equivalente al cómo calcular la velocidad angular teniendo una constante y teniendo la masa. Esta fórmula también nos puede servir para hallar la constante o para hallar la masa. Y nada más por el contrario. Ahora vamos a hablar exactamente lo que estábamos viendo antes, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo y es inverso al periodo. Su fórmula es de hecho bastante novedosa. Sus fórmulas existen bastantes. Esta se mide en Hertz. Al ver, podemos observar que F es igual a 1 sobre periodo, como podemos ver con antelación, o también tenemos otra que es igual a la velocidad angular sobre 2pi. Tenemos también velocidad angular o frecuencia angular. La frecuencia angular es la frecuencia del movimiento armónico simple como en una masa sobre un muelle. Se mide en radianes sobre segundos. Su fórmula es W es igual a 2pi por frecuencia. Avanzamos un poco más y tenemos otros datos. Estos pueden ser ya acabando una fase inicial, que sin embargo esta es muy interesante. Se mide en radianes. Este es el ángulo comprendido entre el radio OQ, que esto equivale a la amplitud, y el eje de referencia Y en un tiempo t igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la distancia la distancia del punto de equilibrio cuando el tiempo es igual a 0, cuando el sistema recién está iniciando. Es un ajustable que nos indica en qué posición inicial se encuentra nuestra partícula. Su fórmula es seno de fase inicial es igual al x0 sobre amplitud, que x0 es igual al tiempo cuando en 0 y cuánto vale en esto x. Podemos proseguir hablando sobre preguntas. ¿Qué parámetros se necesitan para medir posición, velocidad y aceleración respecto al tiempo? Nos podría ayudar en esto nuestro compañero Nicolás Trujillo. Bueno, ¿qué parámetros se necesitan para medir posición, velocidad y aceleración respecto al tiempo? Bueno, necesitaremos lo que es la amplitud, que es A, velocidad angular, que es W, y fase inicial. Las fórmulas para calcular cada uno de ellos serían las siguientes. La distancia es igual a la amplitud por el seno, y que esto multiplica a la velocidad angular por t, que es tiempo, más el ángulo de fase inicial. La velocidad es igual a la amplitud por W, que es la velocidad angular por coseno. Todo esto multiplica otra vez a velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase inicial. Y terminamos con la aceleración, que es igual a menos W, que es velocidad angular, esto que está elevado a la potencia de 2 y que multiplica X. Exactamente, a la fórmula de X. La fórmula de X sabemos ahí que está amplitud por seno de velocidad angular por tiempo más ángulo de fase inicial. Seguimos algunos parámetros que se necesitan para graficar correctamente. Necesitamos las fórmulas de velocidad, aceleración y posición y sus respectivos datos. El tiempo podría ser
variable con respecto en que avance en X y en Y. Tenemos ahora un pequeño video que habla sobre el experimento realizado por nuestro compañero, el señor Nicolás Trujillo, en colaboración con nuestros demás compañeros. Esperemos sea de su agrado este experimento. Podemos visualizar que el cuerpo se encuentra totalmente quieto, está colocado de una forma verticalmente. Al yo ejercer fuerza en este cuerpo, podemos ver que oscila de forma horizontalmente de izquierda a derecha. Sabemos que desde esta posición hacia el centro, que es acá, mide unos 3 centímetros. Entonces de aquí al centro oscila 3 centímetros y del medio a la derecha serían 3 centímetros, lo que sería la amplitud total. Muchas gracias por este video. De hecho, aunque sea corto, es tiene muchos detalles. Como podemos observar, nos dice que la amplitud es igual a 3 y como podemos observar, al momento de despejar la mano, la pelota estaba en su amplitud máxima a la izquierda, en su punto máximo negativo, desde el eje, desde el punto central. Por lo cual sabemos que su posición inicial en tiempo cero es igual a -3. Con estos datos podemos observar que hallamos tranquilamente el ángulo de fase inicial que nos pedía, como ya vimos, la distancia cuando es un tiempo cero dividido para la amplitud. Podemos sacar que vale 1, sacamos del seno de 1 y podemos obtener que equivale a 1/2 de pi, pero como era negativo en la distancia, tenemos que al final el resultado es menos 1/2 de pi. Y podemos sacar otros valores al obtener frecuencias, podemos obtener periodos y al final poder completar las fórmulas. Es de hecho bastante intuitivo esto, así que esperamos les haya servido. Así que muchas gracias.